Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos, qué pena con ustedes, son las 5:28, es decir, que hace una hora y media se cerró la sesión en Estados Unidos. Me disculpo por hacer un poco tarde esta sesión, tuve algunos problemas con la cuenta, pues para grabarlo un poco más temprano, pero bueno, no pasa nada. Igual estamos a tiempo porque hace muy poco salieron los últimos datos interesantes, específicamente en cuanto al petróleo. Entonces, pues bueno, tenemos toda la información para analizar. Antes de eso, pues les voy previendo muchos anuncios de parte del presidente de la FED, Jerome Powell, que nos van a dar una senda muy interesante de cambio en nuestra perspectiva de inversiones que hay que tener en cuenta de aquí en adelante y sobre todo para el siguiente año. Inicialmente, antes de adelantarme a ese tema, vamos a iniciar con el calendario económico el día de hoy. Mucha información, pero si se fijan, muy poca de esta información es realmente relevante. La podemos medir pues con el impacto, si tienen los 3 puntos y es de carácter rojo, esta parte, pues podríamos decir que es una información más relevante que otra información que pues simplemente llama la atención. Por ejemplo, para rescatar inflación o IPC en su variación anual para Francia pasa de 2,6 a 2,8, a pesar de que Francia es de los que menos arroja inflación en general a Europa, pues tenemos una inflación que cada vez llega más al 3% y que hace mucho ya superó la cuota del 2%, que es la perspectiva como a los que los bancos centrales le apuntan. En su variación amortizada, inclusive estamos en una variación aún mayor. Y o tal vez pueda interesar que el índice de precios al productor en su variación anual pasa de 11,7 a 14,2. También en su variación mensual es evidente lo rápido que crece y esto solamente puede prever mayores presiones inflacionarias y para lo que queda del resto del año y para el inicio del siguiente año, que es bastante claro. También tuvimos hoy el PIB para Italia, en general cotas alcistas, y eso como que un poco contrasta también con este dato de crecimiento para Francia, que es de 1,3, de 1,3 pasa a 3%, que básicamente como que da mucha claridad respecto a que hay crecimiento en Europa, eso nadie lo niega, pero es un crecimiento acompañado de inflación, y la inflación está creciendo en proporciones pues rápidamente grandes, ¿no? Y usualmente, pues lo que hemos observado es que el crecimiento tiene un momento en el que se estanca, en el que deja de crecer, porque hay ciclos económicos, mientras que la inflación digamos que no respeta ningún tipo de ciclo económico, ¿no? Puede haber un gran crecimiento en la economía o un bajo crecimiento en la economía, pero si la cadena de producción, por ejemplo, como la que tenemos actualmente, realmente muchos problemas, pues hay bastantes temas que analizar ahí. En cuanto al resto del calendario económico, creo que para rescatar pues el buen comportamiento del PIB para Canadá y de ahí para adelante tal vez estas medidas inflacionarias de índice de precios de propiedad y el índice Composite de las 20 ciudades más importantes revelan pues movimientos alcistas. Lo comentaba esta mañana a pesar de que tenemos aquí un dato de 19,1, en general no varía respecto a lo que estaba esperando el mercado respecto al dato anterior, es decir, las presiones inflacionarias en el sector del inmobiliario en las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos se mantiene. El índice PMI de Chicago arroja una cuota negativa y hay que prestarle bastante atención a estos datos de PMI. Y el índice de confianza del consumidor, bueno, em, que pues no es el que siempre hablamos, es otra variación, pero pues arroja un dato negativo, bastante lejos del dato anterior. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues en lo personal, creo que el siguiente dato más interesante es el inventario de crudo según la API, que arrojó menos 0,75. En general, el mercado estaba esperando una caída aún mayor de las reservas del inventario de petróleo crudo, pero no es así. El dato anterior fue bastante alcista y en general, de hecho, hay bastante inventario de petróleo pues respecto a lo que estaba esperando el mercado. Aparte de esos datos, quiero hacer una mención honorífica hoy al discurso de Jerome Powell en el Congreso. Varias cosas cambiaron el día de hoy, varias cosas a tener en cuenta, principalmente su posición contra la inflación. Ya hoy por primera vez desde hace meses, a lo largo de muchas reuniones políticas de política monetaria y después de muchas críticas de diferentes analistas, incluyéndome, por fin el presidente cambió su posición y comenzó a decir que hay que cambiar la posición de transitoriedad en la inflación.
la inflación se va a mantener y él está adoptando determinadamente un compromiso para disminuir la inflación. Adicionalmente a eso, también habló de una gran posibilidad de acelerar el tapering y de una movida de estímulos, una reducción de estímulos específicamente hablando de las tasas de interés. Esto solamente, digamos que afirma la posición que todos estábamos esperando y es de que el Banco Central, tanto europeo como la Fed específicamente para este caso, tienen muy fuertes presiones detrás o detrás de ellos, a sus hombros, por la presión inflacionaria por la que se está atravesando y pues obviamente por las altas por el crecimiento que cada vez es menor, que las proyecciones no eran lo que se estaban esperando hace un año y por otra parte, pues la inflación está muy presente. En general, hoy que vimos en el mercado, frente a las palabras de Jerome Powell, de hecho, iniciamos esta mañana con el mercado muy volcado hacia el negativismo, inclusive el dólar americano, a pesar de que se aprecia muy bien en jornadas de incertidumbre, lo veíamos bajar cerca de un 0,75, pero ante la decisión o ante el discurso de Jerome Powell, todo el mercado se volcó a favor del dólar americano, porque básicamente lo que está previendo es que vamos a tener una disminución, perdón, una disminución clara de dólares americanos en la economía. Ante eso, pues básicamente el mercado comenzó a preponderar sus inversiones en dólares americanos y por eso mayoritariamente nos ubicamos en un escenario positivo para el dólar americano. Ante el mismo escenario, el euro comenzaba con unas ganancias bastante claras y terminó con unas ganancias bastante pues, limitadas, aunque en general el panorama para el euro es alcista, pudo haber sido mejor si no hubiera sido pues por el movimiento apreciativo que tuvo el dólar americano, que recortó un poco de las pérdidas que vemos aquí en la parte derecha de nuestro gráfico de nuestro heatmap, ¿no? La libra esterlina hoy recuperó un poco de ese terreno, perdón, continuó con la tendencia negativa que ya viene marcando desde hace mucho tiempo y hay que hacerle una mención honorífica al franco suizo y al yen japonés, dos de las divisas que mejor se comportaron en el día de hoy. Por supuesto, el rand sudafricano y el peso mexicano también les fue bastante bien. Y de los que mayoritariamente perdieron, libra esterlina, australiano y el dólar canadiense, la peor divisa el día de hoy, tal vez acompañada de la libra esterlina, muy cercanas de hecho. En cuanto a la renta variable, también no tuvimos un panorama bastante tenso de parte de la variante de la variante de COVID-19 encontrada en Sudáfrica, básicamente porque la farmacéutica Moderna, o bueno, la cabeza de esa farmacéutica mencionaba que es muy poco probable que las vacunas que están en el mercado, digamos que le hagan un frente a esta vacunación, eso son palabras mayores. Sin embargo, lo que a mí respecta, pues hay que dejar evolucionar digamos que la evidencia científica, creo que es bastante pronto y pues bueno, hay que estar muy pendientes sobre todo de los anuncios de pues médicos, es mi visión en general, pues hasta que eso no pase el mercado va a seguir con una perspectiva negativa, la que vimos hoy fue una perspectiva bastante negativa, pérdidas muy altas, el S&P 500 casi que cayó un 2%, el Dow Jones también seguido, el IBEX 35 cayó 1,76, em, el Dow Jones cae muy fuerte, casi un 86, DAX alemán cae 1,16, el índice dólar al final no cayó tanto como se esperaba gracias a la posición de política monetaria de parte del presidente de la Fed y recortamos un poco de las pérdidas que observamos en esta mañana. El escenario diario de materias primas también se contagió un poco de ese negativismo en renta variable y tuvimos un movimiento bastante negativo sobre todo para el WTI, que corrigió cerca de un 4,30%, gracias a los anuncios pues, de la variante y también, no específicamente por los anuncios de la variante pues, de COVID-19. Gas natural corrigió un 5%, aceite de calefacción, maíz, trigo también, variaciones muy fuertes. El oro hoy en menor medida corrigió solo un 0,5% en una jornada en la que se esperaría que subiera apreciado, pero pues no, los mercados nos sorprenden así a veces. En general, un movimiento bastante negativo el día de hoy para las materias primas y terminamos con un escenario bastante gracioso en lo que a mí respecta, porque es un escenario que pareciera que no tiene sentido. Todos los mercados bajan
porque hay razones de pesos, porque hay valores fundamentales que están detrás de esos movimientos correctivos. Y pues el escenario de criptomonedas es, pues en general alcista, a pesar de que Bitcoin corrige 1.34, Ethereum aprecia un 4.34, Binance Coin no tiene movimiento relevante contra Tether, igual que Solana que corrigió un 12, que se aprecia un 2.67. Tuvimos movimiento correctivo de Cardano en un 2.79, Bitcoin en un 1.34, pero aún así estamos situados en cotas pues muy altas, cercanos a los $60.000. Entonces, en general, esto es un escenario pues bastante especulativo, como se los he mencionado anteriormente. Yo creo que eso es todo por el día de hoy. La información es bastante interesante, pero bastante compilada el día de hoy. Mi nombre es Johan León, analista de mercados, y espero que esta información les sirva de ayuda. Un saludo y nos vemos mañana en nuestra apertura diaria en vivo del mercado financiero. Hasta luego y que tengan un buen día.